La verdad sorprendente sobre el destino que transformará tu existencia. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Todo empezó una noche, en mi pequeño apartamento, rodeado de sombras que parecían susurrar mis miedos. La luz de la luna se filtraba a través de la ventana, creando patrones misteriosos en el suelo. Me senté en el suelo, con la esperanza de encontrar respuestas a preguntas que me atormentaban. La vida se había vuelto una rutina, una serie de días sin brillo. Cerré los ojos. Respiré hondo. En ese instante, el mundo exterior desapareció. Sentí una energía vibrante, como un susurro del universo. Imágenes fluyeron ante mí. Vi un camino neblinoso. Había luces parpadeantes a lo lejos, como estrellas perdidas que buscaban ser encontradas. Algo dentro de mí se agitó. Era esta la guía que tanto anhelaba, ruidos sordos cruzaban mis pensamientos. El canto de un ave rompía el silencio, recordándome que la vida seguía, incluso cuando yo no lo sabía. Sonidos de hojas susurrando al viento parecían contar historias olvidadas. En medio de todo, la angustia persistía, una sensación de que la verdad estaba al alcance, pero se esfumaba como el humo. ¿Pero qué era esa verdad? De repente, vi un símbolo. Un ojo, colocado en una pirámide. Una imagen antigua, cargada de significado. Me estremecí. La meditación se volvió intensa, como si el universo me estuviera enviando una señal. Mis manos temblaban, el sudor me recorría la frente. ¿Era el destino llamando o una trampa del subconsciente? Abrí los ojos, el mundo regresó, pero la claridad se fue. La luna me miraba, y su luz parecía burlarse de mí. Caminé hacia la ventana, el aire frío en mi piel. Había algo fuera, un destello en la oscuridad. Moví la cabeza para ver mejor. ¿Era una figura? Sentí un escalofrío. Un nombre brotó de mis labios, ¿estás ahí? Y en ese momento, el espacio se llenó de un silencio absoluto. Una voz retumbó en mi interior, tu destino es más grande de lo que imaginas. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No querrás perderte nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. La noche se hizo más densa, como si la atmósfera misma estuviera tratando de absorber mis pensamientos errantes. Me senté de nuevo en el suelo, intentando recrear la calma que había sentido antes, pero ahora, el eco de esa voz retumbaba en mí como un tambor sagrado. Tu destino es más grande de lo que imaginas. Sin embargo, cada intento de meditar se convertía en un torrente de inquietudes. ¿Cómo podía ser grande mi destino si apenas podía salir de mi zona de confort? Esa noche se sentía distinta, había algo en el aire, un empujón imperceptible que me instaba a cruzar un portal. Decidí salir a la calle. La suave brisa me envolvió como una manta cálida. Caminé sin rumbo, dejando que cada paso me guiara. Las luces de la ciudad brillaban, iluminando los rostros pasajeros que, al igual que yo, parecían atrapados en su propia danza con el destino. Algo en sus miradas resonó en mí, la búsqueda, la duda y, sobre todo, la esperanza. En un rincón de la plaza central, un grupo de músicos callejeros tocaba una melodía hipnótica. Me detuve y cerré los ojos nuevamente, permitiendo que la música me envolviera. Era como si el ritmo vibrante hablase directamente a mi alma, recordándome que ya no estaba solo en esta búsqueda. De pronto, la visión del ojo dentro de la pirámide me asaltó nuevamente. Pero esta vez, no estaba asustado, había una curiosidad palpable. De pronto, sentí una mano en mi hombro.
Al abrir los ojos, me encontré con una mujer mayor, su rostro surcado de arrugas que parecían contar mil historias. Su mirada, como un faro, me penetró hasta lo más profundo. ¿Buscas respuestas?, preguntó, su voz era suave pero firme, como el murmullo de un arroyo. Sí, respondí, un tanto inseguro, pero temo no estar preparado para lo que debo descubrir. Ella sonrió con comprensión. A veces, la verdad se presenta disfrazada de incertidumbre. Tienes que estar dispuesto a ver más allá de tus propios miedos, dijo, señalando el camino hacia el cual los músicos dirigían su energía. Cada nota que tocan te acerca a lo que buscas. Confía en el viaje. Con esas palabras, sentí que algo profundo se movía dentro de mí. Decidí acercarme al grupo. Me dejé llevar por la música, mis pies se movieron al compás sin pensar. Era liberador. En cada paso, cada giro, la presión de la duda se desvanecía. El ritmo se convirtió en una meditación activa, estaba danzando en un espacio entre la realidad y el misterio. De repente, mientras giraba, vi un destello en la esquina de mi visión. Al girarme completamente, me encontré con un pequeño altar improvisado, como si alguien hubiera querido rendir homenaje a la noche. Sobre él, había un libro antiguo, sus páginas desgastadas y llenas de notas garabateadas. Sin pensarlo, me agaché y lo abrí. Las palabras danzaban ante mis ojos, fragmentos de sabiduría que resonaban en mi interior. El destino no es un lugar hacia el cual te diriges, es la huella que dejas en el camino que eliges. Me quedé asombrado, como si esa frase estuviese en mi mente desde siempre, esperando a ser reconocida. A medida que absorbía cada línea, el silencio volvió a envolverme. Pero no era un silencio vacío, era un lugar de posibilidades, de nuevas preguntas emergiendo en mi mente. ¿Qué huellas estaba dejando? ¿Estaba realmente siguiendo el camino que resonaba con mi corazón? Justo en ese momento, una risa resonó a mi alrededor, diferente a la música. Era alegre, contagiosa. Miré hacia donde provenía y vi a un niño pequeño con una linterna, corriendo hacia mí. «Ven», gritó, «ven a ver las luces». Sus ojos brillaban con una inocencia pura, y no pude evitar sonreír. Sin perder tiempo, seguí al niño. La noche se llenó de risas y luces titilantes. Mientras corría, una profunda exclamación se formó en mi interior: es el destino también el despertar de la curiosidad, y en ese momento, comprendí que el viaje apenas comenzaba. Las respuestas que tanto había buscado, parecían estar escondidas en cada momento, en cada ser que se cruzaba en mi camino. Pero antes de dar el siguiente paso, me quedé con una pregunta resplandeciente en mi mente: ¿qué hay más allá del horizonte de mi propia percepción? La risilla del niño resonaba en el aire mientras corríamos hacia un rincón de la plaza donde las luces danzaban al compás de la música. Los faroles pintaban sombras alargadas en el suelo, creando un escenario que parecía cobrar vida en la penumbra. Cada paso que daba, cada rayo de luz que atravesaba la noche oscura, encendía en mí una chispa de asombro indescriptible. ¿Qué son esas luces?, pregunté, todavía persiguiendo al niño, que se movía con la ligereza y la gracia de un pequeño explorador. Él se volvió y sonrió, con su linterna iluminando su rostro, creando una imagen casi mágica. «Son los sueños de las personas», respondió con esa sabia inocencia que solo los niños parecen poseer. «Cuando sueñas, dejas huellas luminosas en el cielo». Intrigado por sus palabras, traté de imaginar esas huellas. ¿Sería posible que cada sueño, cada aspiración, formara algo tangible en el universo? Las luces brillantes parecían responder a esa cuestión, titilando y bailando al ritmo de nuestros latidos. Tal vez mi propio destino, esa noción tan vasta y abrumadora, también era parte de un entramado mayor, un lienzo donde entretejían los sueños de todos. El niño me condujo a un grupo de personas reunidas en círculo, donde un anciano narraba historias con la voz vibrante de quienes han vivido y amado intensamente. Las palabras del anciano flotaban en el aire, colores vivos añadiéndose al espectáculo de luces. Relato sobre la valentía de enfrentar lo desconocido, de soltar el miedo y abrazar la incertidumbre.
Sentí que, en cada cuento, se encendía algo latente dentro de mí. ¿Alguna vez has sentido que hay algo más grande esperando por ti?, preguntó el anciano de repente, mirando directamente a mis ojos. Su pregunta resonó en mi interior como un eco, y asentí. Recordé mis propias incertidumbres, los momentos en que el miedo me había mantenido anclado a la comodidad. Pero, ¿y si el miedo era solo una ilusión, un umbral que debía cruzar para acceder a la inmensidad de lo desconocido? Cuando la narración terminó, el anciano me miró con una sonrisa sabia. Cada tiempo tiene su enseñanza, afirmó. Aprovecha el momento presente para iluminar tu camino. Cada decisión que tomes será como un faro que guiará a otros en su propia búsqueda. Su consejo me caló hondo, y en un instante, vi a todas esas personas que había encontrado en mi camino como guías, cada una marcando su huella en mi vida. Al salir del círculo, el niño seguía a mi lado, iluminando nuestro camino con su pequeña linterna. ¿Quieres ver más?, preguntó con una emoción contagiosa. Asentí, y juntos corrimos hacia el borde de la plaza, donde un camino de piedras brillaba con la luz de la luna. Cada paso te llevará a tu verdad, dijo el pequeño, mientras señalaba hacia el sendero. Tomé una profunda respiración, sintiendo el aire fresco invadir mis pulmones. Me di cuenta de que el viaje a menudo implica dejar atrás lo conocido, y aventurarse en lo desconocido. ¿Acaso mi destino se ocultaba tras el velo de esa incertidumbre? Comenzamos a caminar. A medida que el camino se desplegaba ante nosotros, los murmullos de la ciudad se desvanecían, y un silencio envolvente nos abrazaba. Después de unos minutos, llegamos a un claro. Allí, un árbol ancestral se alzaba majestuosamente, con sus ramas extendidas como brazos abiertos, listo para acoger a quienes buscan respuestas, guiado por una necesidad inexplicable. Me acerqué al árbol y apoyé mis manos sobre su corteza rugosa. En ese instante, sentí una conexión, como si el árbol compartiera su sabiduría silenciosa conmigo. Susurré una pregunta al viento: ¿cómo puedo descubrir mi verdadero destino? Y en el silencio, una respuesta vibró a través de mí, suave como el susurro de las hojas: el destino es una serie de elecciones, guiadas por el corazón y el deseo de vivir plenamente. Pero antes de que pudiera reflexionar más sobre ello, sentí un ligero temblor en el suelo, como si el propio árbol respondiera a mi inquietud. Mi corazón acelerado me hizo mirar atrás. El niño había desaparecido, y solo la luz de la luna iluminaba el claro. ¿Acaso había sido solo un eco de mi imaginación, o una manifestación del universo tratando de revelarme algo esencial? Con el murmullo del viento como única compañía, me dejé llevar por la curiosidad que ardía dentro de mí. Si el viaje es una cuestión de decisiones, ¿qué pasos tomaría a continuación para acercarme a esa verdad que tanto anhelaba descubrir? Mientras me quedaba allí, con la mente ocupada en múltiples interrogantes, sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, como si toda la energía del bosque se concentrara en mí. La luna brillaba intensamente, y de repente, su luz adquirió un tono dorado, llenando el claro con un resplandor suave y cálido. En ese momento, un susurro pareció cruzar el aire como un eco lejano: sigue tu corazón. Sin poder resistirme a la invitación, decidí seguir el camino que se extendía más allá del árbol, dejando atrás el claro. Mis pasos eran firmes, aunque un sentimiento de expectación me acompañaba. Cada piedra en el sendero parecía contar su propia historia, y pronto llegué a una encrucijada. Ante mí, 3 caminos se bifurcaban, cada uno envuelto en sombras que parecían vagar entre los árboles. A la derecha, un camino que se adentraba en un bosque espeso, con trinos lejanos que parecían sugerir la presencia de criaturas fantásticas. A la izquierda, un sendero que serpenteaba hacia un arroyo, donde el murmullo del agua prometía claridad y reflexión. Y el camino recto, que ascendía por una colina, prometía vistas sorprendentes, como si llevara a una cima donde se revelara algún tipo de verdad mayor. Ante esta elección, me detuve. ¿Cuál de estos caminos tocaría las cuerdas de mi destino? Miré hacia atrás, pero el árbol resistía en su lugar, imperturbable, y una ligera brisa agitó sus hojas, como si me animara a elegir. Cada camino era una oportunidad, pero también una incertidumbre.
El murmullo del arroyo se intensificó, atrayendo mi atención. Sentí que mi corazón se inclinaba hacia esa dirección. A medida que avanzaba hacia la izquierda, el sonido del agua se tornaba más claro y envolvente. Mi mente se llenó de imágenes de momentos perdidos, decisiones pasadas y corrientes de vida que me había encontrado, cada una dejando su huella en lo que era hoy. Al llegar al arroyo, me incliné para tocar el agua. Estaba fría y refrescante. Mientras contemplaba mi reflejo, sentí el zumbido de una verdad comenzando a desvelarse. Los ríos llevan consigo historias, llevamos también la nuestra. Frases del anciano resonaron en mi mente sobre las enseñanzas del tiempo y el momento presente. ¿Cuáles eran las huellas que había dejado en mi propio río? Mientras meditaba, una esfera luminosa emergió de las aguas, un destello que se elevó con gracia. Me quedé fascinado al observar cómo giraba y danzaba en el aire, emanando una energía vibrante. En el silencio del bosque, entendí que aquello era una representación de mi propio viaje, los sueños y desafíos, las esperanzas y desilusiones que flotaban en la corriente de mi vida. La esfera se detuvo a unos metros de mí, y su luz parecía captar mi atención, como un faro dispuesto a guiarme. Quería seguirla, pero sentí una resistencia dentro de mí. ¿Acaso estaba preparado para ver lo que esa luz podría mostrarme? La incertidumbre me abrumaba, y la pregunta tomó forma: ¿era esa esfera un símbolo de mi propio destino, expuesto ante mis ojos, o era simplemente un reflejo de mis miedos y anhelos? Sin poder contenerme, tomé un paso hacia adelante. En ese instante, la esfera se disolvió en un despliegue de colores vibrantes, llenando el aire con un nuevo tipo de luz. Era como si las preguntas que había formulado fueran respondidas con un espectáculo visual, y sentí que cada destino que había imaginado se hilaban en un solo hilo, uniendo experiencias pasadas y futuras. Una respuesta vibrante brotó en mi interior: tu verdad será tan brillante como permitas que lo sea. El brillo se desvaneció, dejándome con una sensación de claridad renovada y el eco de la pregunta aún resonando en mi mente: ¿sería capaz de abrazar toda esa luz en mi vida, o continuaría disfrazándome de la sombra del miedo? Y así, con el murmullo del arroyo como un recordatorio de la fluidez de mi existencia, me preparé para dar un nuevo paso. ¿Dónde me llevaría esta nueva revelación? Mientras me quedaba en la orilla del arroyo, el eco del resplandor aún vibraba en mi ser y el murmullo del agua continuaba hablando. De repente, un sonido diferente quebró la armonía del ambiente, un sutil tintineo que parecía provenir de un lugar más allá de las sombras de los árboles. Alcé la vista, intrigado. El arroyo serpenteaba en un giro, y a su lado, algo brillaba tenuemente, como un cristal que atrapaba la luz de la luna. Sin pensarlo, me levanté y seguí el sonido. Cada paso era un pequeño ritual, como si cada zancada me acercara a una revelación. La brisa se sentía más fresca aquí, y un aire de misterio me rodeaba. Llegué a un claro en el bosque, donde una pequeña fuente emanaba agua de un agujero en las rocas. Alrededor de la fuente, piedras pulidas estaban dispuestas en un patrón circular. El tintineo resonaba cada vez más fuerte. Así, una melodía etérea fluyó de la fuente, como si el agua misma cantara. Sin darme cuenta, las preocupaciones que había atesorado comenzaron a desvanecerse, su peso aliviado por la música. Me senté en una piedra, completamente cautivado. Al observar con más detalle, noté que cada una de las piedras alrededor de la fuente tenía inscripciones. Eran símbolos antiguos, sus formas tan familiares como desconcertantes. En un momento de claridad, comprendí que eran mensajes, cada uno contando una parte de la historia del lugar. Me dejé llevar por la curiosidad y comencé a leer los símbolos en voz alta, recibiendo sus ecos en el aire. Busca en la calma, donde el agua se encuentra en paz, decía uno. Cada gota cuenta una historia, susurraba otro. A medida que iba leyendo, creció dentro de mí una urgencia de comprender. Sentía que al conectar con estos mensajes, algo importante se desvelaría. Mientras el sonido del agua seguía fluyendo, de repente, el aire se llenó de visiones. Sentí que estaba viendo fragmentos de mi vida, como si el pasado y el futuro se entrelazaran en milésimas de segundo.
risas y lágrimas, momentos de incertidumbre y de revelación. Evalué decisiones cruciales y caminos no tomados. En cada imagen, había una lección, una guía que esperaba ser desenterrada, una imagen o un símbolo se destacó del resto, una puerta luminosa en medio de la oscuridad. Asumí que era una representación de algo que debía atravesar, un nuevo estado de ser que me esperaría al otro lado. Pero, ¿cuáles eran las llaves que debía encontrar para abrirla? Sintiéndome emocionado y desbordante de energía, decidí que debía volver al arroyo, buscar el hilo que conectaba estas visiones con mi próximo paso. De pronto, la melodía cambió, curiosamente alterando su ritmo, y noté que pequeñas luces comenzaron a ascender desde la fuente, danzando en el aire y flotando en dirección al cielo estrellado. Eran como mariposas que llevaban consigo secretos. Una necesidad imperiosa de seguirlas me envolvió. Pero, al mismo tiempo, una duda se instaló en mi corazón, y si estas luces me guiaban a lugares desconocidos y arriesgados, las luces giraban y daban vueltas, provocando que me sintiera atraído hacia lo desconocido, pero también inquieto. Sería un viaje hacia la verdad que anhelaba, un viaje que prometía respuestas pero al mismo tiempo podría abrir nuevas preguntas. Así que, respirando hondo para calmar mis temores, elegí seguirlas, con la esperanza de que me iluminaran el camino hacia esa puerta luminosa. Mientras me adentraba en la noche, una pregunta persistente surgió en mi mente: ¿qué verdades me esperaba tras la puerta, y estaba preparado realmente para enfrentarlas? El susurro del viento se volvía un canto suave mientras seguía las luces que danzaban en la penumbra. Sentía que cada parpadeo era un guiño del destino, una invitación a desentrañar lo desconocido. Con cada paso que daba, el bosque parecía cobrar vida a mi alrededor, los árboles se inclinaban ligeramente, como si compartieran secretos entre ellos. La melodía del arroyo se mantenía como telón de fondo, un recordatorio constante de la calma que debía encontrar en medio de la curiosidad. De pronto, me di cuenta de que las luces tomaban forma, convirtiéndose en figuras etéreas que avanzaban como destellos de esperanza. Era como si cada aparición revelara una emoción atrapada en la memoria, como fragmentos de mi historia personal disponiéndose para ser revisados. Mientras la seguía, un halo de confianza se apoderó de mí, compartiendo la certeza de que este camino, aunque incierto, era precisamente lo que necesitaba. Al llegar a un nuevo claro, me encontré con un círculo de árboles que formaban un ombligo en la tierra, donde un solitario espejo de agua reflejaba el universo. Las luces se posaron sobre su superficie, vibrando suavemente, y un eco vibrante reverberó en el aire. Al mirar mi reflejo, no solo vi mi figura, sino también las huellas de mis experiencias. Cada amor perdido, cada sueño aplazado, cada desafío enfrentado resplandecía en una danza de luz y sombra. Era el retrato de un alma en búsqueda de sanación y conexión. Un impulso me llevó a inclinarme sobre el agua, preguntándome qué mensajes podrían surgir de esta profunda introspección. Al mirar más de cerca, la imagen de la puerta luminosa apareció una vez más, esta vez acompañada de figuras sombrías que parecían desesperadas por entrar. ¿Acaso eran miradas de advertencia? Eran fragmentos de partes de mí que había ignorado o repudiado. Esa puerta se presentaba no solo como una metáfora de transformación, sino también como una invitación a reconciliarme con todo lo que había dejado atrás. A medida que estas reflexiones se entrelazaban, un viento suave comenzó a soplar, casi como una voz que me llamaba. Era el mismo eco que había sentido en el arroyo, pero ahora tenía una claridad renovada, un mensaje que pulsaba en mi interior. La verdad no solo está delante de ti, parecía decir el aire, también vive dentro de ti. ¿Vas a permitir que te guíe? ¿O vas a dejar que las sombras dicten tu camino? Con esa revelación resonando en mi corazón, comprendí que la búsqueda de la verdad era intrínseca a mi esencia. Cada paso que daba, cada luz que seguía, me conducía a una comprensión más profunda de mí mismo. Las preguntas que una vez consideré como dudas, ahora se convertían en peldaños en una escalera hacia la autenticidad. Sin embargo, mientras me sumergía en este autoconocimiento, un nuevo temor surgió. ¿Qué pasaría si al abrir esa puerta luminosa me enfrentara con una verdad que no estaba listo para aceptar?
¿Y si el costo de mi transformación fuese una parte de mí que aún amaba? La inquietud me atravesó, pero al mismo tiempo, percibí que tal vez era ese el verdadero desafío, el amor hacia uno mismo en sus múltiples formas. El aire se tornó más denso mientras me levantaba del reflejo, y me di cuenta de que el camino no finalizaba en la puerta, sino que era un continuo viaje hacia nuevas comprensiones. Mirando hacia el cielo, donde las estrellas titilaban como promesas, una pregunta profunda surgió en mi mente: ¿estaba preparado para abrazar todas las versiones de mí mismo, incluso las que temía encontrar? ¿Y qué pasaría si la verdad que buscaba no era la única que me esperaba al abrir esa puerta? A medida que el eco de mis inquietudes se desvanecía, un suave resplandor emergió de entre los árboles. Una nueva luz, más cálida y envolvente, me atrajo hacia un sendero que antes había pasado desapercibido. Era un camino sinuoso, flanqueado por flores de colores vibrantes que parecían bailar al compás del viento. Sus aromas me envolvieron en un abrazo de tranquilidad, y por un momento, el temor se desvaneció, dejando lugar a una profunda curiosidad. Con cada paso, el aire se tornaba más suave y musical, como si el bosque entero estuviera entonando una melodía secreta justo para mí. Las hojas susurraban en un idioma antiguo, como un recordatorio de todo lo que había vivido y aprendido. ¿Acaso el bosque guardaba las respuestas que había buscado tanto tiempo? Mi corazón palpitaba con anticipación, pero también con una ligera ansiedad por lo desconocido. Unos momentos más adelante, llegué a una pequeña cueva iluminada por un suave resplandor dorado. No era cualquier cueva, las paredes parecían estar adornadas con símbolos y dibujos que contaban historias de otros viajeros, sombras de almas que habían cruzado mis pasos antes. Estos grabados, antiguas huellas de búsqueda, parecían susurrar meses del pasado. Con cautela, me acerqué a la entrada. La luz dorada me invitaba a explorar, a escuchar a quienes habían encontrado allí su verdad. Al entrar, el ambiente se llenó de un profundo silencio que resonaba con cada latido de mi corazón. Miré a mi alrededor y vi un altar sencillo hecho de piedras pulidas. Sobre él reposaba un objeto que brillaba intensamente, un pequeño cristal, transparente como el agua, pero en su interior, luces danzaban como si fueran estrellas atrapadas. Me sentí atraído hacia él, como si resonara con el eco de mis propias dudas y sueños. Al extender la mano hacia el cristal, un torrente de imágenes e ideas inundó mi mente. Momentos perdidos regresaban, fragmentos de mi infancia, mis amistades, mis pasiones olvidadas. Las risas y lágrimas que había enterrado empezaron a tomar forma como un tejido de mi historia. Era posible que cada experiencia llevara consigo una responsabilidad no solo de recordar, sino de integrar. Fue entonces cuando escuché una voz, no en palabras, sino en sensaciones, un murmullo suave que surgía del cristal. Todo lo vivido ha sido un maestro, decía. No temas a lo que aún no comprendes. La verdad es un caleidoscopio, siempre en movimiento. Abrazar el todo es abrazar la libertad. La luz del cristal parpadeaba en sincronía con mi respiración, tocando cada rincón de mi ser. Mientras absorbía la profundidad de esas palabras, sentí como el miedo a abrir la puerta luminosa cobró un nuevo significado. No se trataba solo de enfrentar sombras, sino de aceptar que la verdad se presenta en múltiples formas y facetas, cada una con su propósito, iluminando el camino hacia una comprensión más auténtica. Con el fortalecimiento de mi resolución, me di cuenta de que el cristal no solo representaba mi búsqueda de la verdad, sino también el poder de transformar el miedo en amor. ¿Era esta la llave que necesitaba para abrir la puerta y aclarar los ecos confusos de mi destino? La idea resonaba en mi alma, pero aún quedaba más por descubrir. Al salir de la cueva, un nuevo comportamiento del bosque me sorprendió. Las luces que antes eran meros destellos ahora danzaban en un patrón rítmico, como si invitaran a un baile colectivo. ¿Acaso los árboles sabían que el viaje apenas comenzaba? Mientras lo seguía, sentí que cada paso me unía más a la tierra y al universo, y así, mientras me adentraba más en el bosque, una nueva pregunta surgió en mi mente: ¿cuánto de mí estaba dispuesto a soltar para dejar que la verdad fluyera, así como el arroyo, sin resistencia ni miedo?
¿Acaso este no era el momento de liberarme de las cadenas de mi pasado y convertirme en el creador de mi propia existencia? Avanzaba con el corazón latiendo al compás del bosque, la melodía del viento acariciando mi piel y acariciando mi alma. Las luces danzantes parecían guiarme hacia un rincón del paisaje que aún no había llegado a explorar. Con cada paso, una sensación de unificación se apoderaba de mí, como si me aventurara hacia un sabio secreto que el bosque había atesorado durante siglos. De repente, me detuve ante un árbol majestuoso, sus ramas extendiéndose como brazos en busca del cielo. Las hojas brillaban con un matiz dorado, y al acercarme, percibí un susurro que parecía provenir de su tronco. Era como si el árbol quisiera compartir un relato, una historia tejida en su ser. Me incliné, colocando mi mano en su corteza rugosa, y cerré los ojos. En ese instante, una visión se desplegó ante mí. La imagen de un grupo de viajeros, cada uno con sus propias cargas y experiencias, se manifestaba. Los veía en su búsqueda de significado, cargando con la pena y la alegría de un viaje que parecía interminable. Algunos se perdían en distracciones, mientras otros se aferraban al sudor de sus anhelos. Pero al final, todos se encontraban en un mismo lugar, en el corazón de la conexión y la comprensión. Cada uno lleva un prisma de vida, resonó la voz del árbol, y en cada destello, una hoja de la verdad se revela. No solo debes buscar la verdad, sino también realizar un viaje hacia adentro, redescubriendo lo que ya reside en ti. Su mensaje se aferró a mí, resonando con las corrientes de mi ser mientras el eco de mis luchas se reconfiguraba en la esencia de la experiencia humana compartida. Al abrir los ojos, noté que el clima había cambiado. El aire se sentía más fresco, y una niebla ligera comenzaba a envolver el sendero. La perspectiva del viaje parecía expandirse ante mí, mostrando que había espacios que aún no había explorado. Miré hacia el horizonte y noté que una sombra alargada se proyectaba, un camino que serpenteaba hacia lo desconocido y que se mostraba como una invitación a lo inexplorado, pero antes de seguir, un profundo sentido de gratitud me invadió. En la conexión con el árbol, había encontrado un espejo de mi propia vida. Cada rama, cada hoja eran recordatorios de lo vivido, de lo aprendido y de las oportunidades que presentaba el futuro. Sin embargo, a medida que la niebla avanzaba, una inquietud comenzó a surgir. ¿Era este nuevo camino una prueba para disipular mis miedos, forjar mis capacidades y aproximarme a la verdad que había cobrado vida en el cristal? Decidí avanzar, impulsado por la promesa de nuevas revelaciones. La niebla se entrelazaba a mi alrededor y el camino se tornaba más difuso. Atrapado entre la esperanza y el temor, mis pensamientos seguían girando en torno a la esencia de lo que estaba a punto de descubrir. ¿Sería capaz de abrir mi corazón y abrazar lo desconocido? ¿Podría comprender que, en esta encrucijada, cada decisión contaba, cada paso era un acto de fe, y cada respiro un himno al viaje de la vida? La nueva pregunta se afianzó en mi mente y me condujo con fuerza hacia adelante. ¿Podría realmente redescubrir mi esencia perdiéndome en la vastedad del bosque y la neblina del destino? Al seguir el sendero que se desvanecía en la niebla, el aire se tornó denso, como si estuviera cargado de recuerdos olvidados. Intenté centrarme en el latido de mi corazón, pero era difícil sostener la calma cuando un sinfín de pensamientos pulsaban tras de mí, como sombras danzantes que evitaban ser aprehendidas. Mi mano continuaba deslizada sobre la corteza del árbol, sintiendo el eco del sabio mensaje que aún reverberaba en mi interior. Adentrándome en la bruma, los sonidos del bosque se hicieron más sutiles. Los pájaros cesaron su canto, y solo el susurro de la niebla acompañaba mis pasos. Fue entonces cuando sentí que el terreno bajo mis pies se volvía irregular, casi como si estuviera siendo guiado hacia un laberinto escondido. La curiosidad me llevó a un claro, en el centro del cual se alzaba un círculo de piedras dispuestas con precisión ancestral. En el corazón de ese círculo, una luz tenue brotaba, rozando la superficie del suelo como si un fuego interno despertara de su letargo. Me acercé, cautivado, y al asomarme, la luz comenzó a transformarse. Imágenes de rostros, lugares y momentos revisitaron mi mente, mostrándome fragmentos de mi vida, risas compartidas, lágrimas derramadas, logros y fracasos.
Era como si cada destello luminoso me narrara una historia, y me recordara que la travesía del ser humano está tejida por hilos de experiencias que nos conectan entre sí, creando un tapiz interminable de emociones. Una voz resonante surgió de entre la luz, suave y firme. El destino no es un lugar que se alcanza, sino un viaje con innumerables lecciones. Cada persona que has encontrado, cada emoción que has sentido, ha sido una oportunidad para crecer. No eres el mismo que empezaste a ser, dijo la luz, mostrando el camino que había trazado mi vida. Sentí como una oleada de comprensión inundaba mi ser. Las decisiones que había tomado, las bifurcaciones que había explorado, todo se entrelazaba en una danza de aprendizaje. Me di cuenta de que las sombras que había tratado de evitar eran, en realidad, maestros disfrazados, siempre listos para enseñarme la gratitud y la resiliencia, pero te enfrentan a lo desconocido hoy, continuó la voz. El viaje que iniciaste es tanto hacia atrás como hacia adelante. Existen detalles vitales que aún no has abrazado. Al escuchar estas palabras, mi corazón se aceleró. Inmediatamente la luz comenzó a girar, revelando nuevas imágenes que reflejaban áreas de mi vida que había descuidado, relaciones perdidas, sueños aplazados y partes de mí que requerían atención. Con cada giro, la luz parecía preguntarme si estaba dispuesto a confrontar aquello que había estado eludiendo. Un sentido de eternidad invadió el espacio, y empecé a entender que este camino, esta búsqueda, no se trataba solo del destino, sino de la purificación del alma a través de la conexión con mis raíces. Para encontrar la verdad en tu destino, necesitas abrazar todas las facetas de tu ser. ¿Tienes la valentía de enfrentar lo que resides en ti? Preguntas nuevas comenzaron a brotar en mi ser, desbordando la quietud que había esperado encontrar. ¿Qué lecciones aún guardaba el bosque para mí? ¿Sería capaz de perdonarme a mí mismo por las oportunidades perdidas, de integrarme con el todo y sanar viejas heridas? La niebla se espesó, envolviendo el claro como un manto de posibilidades resonantes, mientras una nueva intersección se alzaba ante mí, el siguiente paso en mi encrucijada espiritual. Fue entonces que comprendí que cada respuesta traía consigo una nueva pregunta, una danza continua entre lo conocido y lo desconocido. Así que decidí seguir adelante, adentrándome en la luz que emanaba del centro del círculo, dejando que me guiara a las verdades que aún permanecían ocultas. ¿Podré encontrarme a mí mismo en este viaje de sanación y descubrimiento, o me perderé nuevamente entre los ecos de lo no resuelto? El último sendero me llevó a un lugar donde el tiempo parecía desvanecerse. Al cruzar el umbral del círculo iluminado, el aire se volvió palpable, cargado de una energía vibrante. Las luces danzantes se elevaron y se unieron en un espectáculo eufórico, como si cada chispa estuviera celebrando la posibilidad de lo que estaba por venir. En esa escena resplandeciente, mi corazón se sintió ligero, y comprendí que cada paso en mi viaje había sido cuidadosamente orquestado. De repente, las luces se disiparon y el silencio se adueñó del espacio. Allí, en el centro de ese claro, se alzó una figura etérea que parecía cobijar todas mis experiencias. Era una versión de mí mismo, pero iluminada por una claridad que nunca había conocido.